Bueno, en el día de la fecha nos encontramos en el desarrollo de esta presentación que tiene que ver con el diseño de la organización y el propósito de la discusión, una de las instancias de la producción de un artículo científico en el marco del curso de Introducción a la Investigación Científica y Comunicación Científica que promueve esta revista Salud, Ciencia y Tecnología. Bueno, fundamentalmente los elementos que vamos a tener en cuenta hoy para poder hacer esta presentación tienen que ver con la discusión de resultados, de cómo se constituye, se configura su estructura y las recomendaciones que se plantean para la escritura de la discusión. En este sentido tenemos que tener en cuenta que la discusión como tal hace referencia a la forma en cómo los resultados son interpretados a partir del investigador, del grupo de investigadores, y que por lo tanto dan luz a la hipótesis que se ha planteado dentro de su estudio. Que esto va a permitir hallar lo que otros autores también plantean o refieren respecto del tema que se está tratando. De acuerdo a una definición que nos expone Brian, que nos establece la idea de discusión como aquel estado general de interpretación en función de los datos, ¿sí?, que promueve la evidencia científica disponible dentro de las fuentes y bases que hemos explorado. Y allí también están incluidas las fuentes de sesgos e imprecisión, que tienen que ver con el análisis de la validez interna de una publicación. Y bueno, por supuesto, la discusión de la validez externa. Y va a incluir también todas las medidas cuantitativas cuando la misma sea posible. En definitiva, el foco de lo que es la discusión es claramente la interpretación de esos resultados obtenidos y la relación con el conocimiento existente respecto del tema que se está estudiando para poder arribar a determinadas conclusiones a una o varias de ellas. Podríamos entonces pensar que la discusión tiene la idea o nos remite la idea de embudo invertido, ya que si planteamos una de las instancias del artículo científico, que es la introducción, en la misma partimos de lo general hacia lo particular, ¿sí? En tanto en la discusión vamos de lo particular a lo general, ¿sí? Entonces aquí se observa esta dinámica o esta forma de plantear los resultados a partir de las comparaciones o relaciones con otros estudios existentes relacionados al mismo tema de estudio, ¿sí?, que uno está tratando. Esto se inicia a partir del análisis de los resultados del estudio y va a generar, por lo tanto, implicaciones o sugerencias para próximas investigaciones. Bueno, la estructura de la discusión tiene que ver con poder demostrar la hipótesis o hacer referencia a ella, poder hallar respuestas a las preguntas que no las tenían, también poder declarar las limitaciones potenciales y a partir de ello también exponer o explicitar las explicaciones alternativas que de ello deriven, y bueno, por supuesto abrir en este sentido dentro de la discusión las direcciones futuras, el camino que pueda tener y otras instancias en las que se pueda desarrollar este estudio de esta temática, y bueno, por supuesto las implicancias o los contextos en los que se puede aplicar el estudio de investigación. En ese sentido puede ser de impacto social, de impacto económico, de impacto cultural o de impacto local o contextual en un ámbito también en la gestión, ¿sí?, o en un ámbito específico en el contexto en el que se desempeñe ese estudio. Algunas preguntas que nos podemos hacer para poder tener, digamos, un lineamiento o un ordenamiento para el desarrollo de la discusión son las siguientes. Bueno, nos tenemos que preguntar cómo se relacionan los resultados con la pregunta de investigación de las investigaciones originales, que son los estudios que estamos explorando para poder dar cuenta de esta comparación. También es tener en cuenta si existen otras explicaciones alternativas respecto a estos resultados. Otra de las preguntas que resulta interesante hacerse es si hay preguntas que están sin resolver para futuras investigaciones, es decir, a partir de ello, es decir, podemos inferir esta intencionalidad, y también cómo se comparan estos datos con otras investigaciones, que este es uno de los focos de la interpretación. Y bueno, ¿a qué conclusiones podemos arribar y que puedan impresionar al lector? Básicamente estos son los puntos claves que uno se preguntaría a la hora de pensar en los disparadores de la escritura de una discusión. Bueno, también es importante el sustento bibliográfico en la discusión y por ello algunos elementos fundamentales que hay que tener presente. Fundamentalmente el objetivo de este sustento dentro de la discusión tiene que ver con hallar diferentes características dentro del marco teórico, poder priorizar aquellas investigaciones originales sobre las que son de carácter teóricas, porque la idea es poder obtener una comparación de resultados, y esto le da mayor fidelidad
y certeza y por supuesto precisión a esa redacción de la discusión que estemos generando. También es importante incluir en la discusión revisiones sistemáticas y metaanálisis que nos van a dar un mayor nivel de evidencia. Y esto es fundamental porque de esta manera podemos compararlo con estudios que están a la altura de los estudios de investigación y categorizados con las categorías NICE y GRADE. También es importante comparar con los resultados que conllevan a poder consultar y poder citar otras investigaciones, porque es fundamental siempre ir haciendo las referencias de las citas, sobre todo en los estudios originales. Bueno, también hay algunas recomendaciones que es importante tener en cuenta a la hora de escribir una discusión. Las mismas son las siguientes. Bueno, fundamentalmente, y esto es el núcleo de la discusión, una de las características de la escritura de la discusión es fundamental de esta escritura científica son la precisión, la claridad y la brevedad. En este sentido, es un ejercicio tanto intelectual, metodológico y narrativo que hay que hacer, porque a partir de ello vamos a poder lograr una forma clara, precisa, concreta, ¿sí? Y sólida de la discusión que se esté redactando. El artículo tiene que tener coherencia interna, en esta discusión también se analiza eso, y una consistencia de los datos que se están haciendo de referencia. No hay que hacer una repetición de datos que ya se plantearon en los resultados, porque para eso los resultados ya llevaron un tratamiento a través de las herramientas estadísticas o metodológicas que ello implican. Entonces, respecto de la precisión, vamos a decir que hace referencia entonces a que sean concisas y exactas, ¿sí? Con un lenguaje y un estilo, y que esto va a permitir utilizar palabras que comunican con mayor exactitud, ¿sí? Lo que se pretende decir. Y bueno, por eso es importante hacer una elección adecuada de las palabras y de los términos, y en algunas ocasiones también utilizar los sinónimos correspondientes para no caer en la redundancia o en la repetición. Fundamentalmente la claridad, esto es importante porque se tiene que poder leer e interpretar rápidamente el texto, y esto se va a lograr cuando el lenguaje es sencillo y preciso. Las oraciones tienen que estar bien construidas y bueno, por supuesto cada párrafo tiene que desarrollar el tema siguiendo una coherencia así en el mismo y un orden lógico. Y el criterio de brevedad hace referencia a que deben incluir solo información pertinente a ese contenido del artículo y comunicarla con el menor número de palabras posible, ¿sí? Esto también hay estándares que establecen, incluso hay revistas que determinan número de párrafos o número de palabras fundamentalmente para poder lograr la precisión y la mayor exactitud en cuanto a la extensión de los términos que se pueden utilizar, porque se miden y se cuentan la cantidad de palabras. Bueno, las revistas limitan justamente esto porque esto implica también incluir un artículo original que caracterice con mucho nivel de precisión y brevedad la información, que sea bien concisa. También es importante contextualizar y ubicar el estudio, por eso hay que redactar en la discusión un párrafo donde se ubiquen estas características de forma concisa, con los resultados principales sin repetirlos, es decir, sin escribir en forma numérica, sino en términos específicos que, por ejemplo, hagan alusión a patrones de comportamiento de los resultados. Por ejemplo, tiene tendencia a, o hay una predisposición de, o se concentra mayor número de tal y cual variable o característica, y eso es una forma más concreta de caracterizar estos resultados principales. Y eso implica ubicar el problema que se está analizando dentro de un contexto y dentro de datos centrales, que son el núcleo de ese estudio. Bueno, también hay que describir el significado y la importancia dentro de este estudio, que obviamente hay que tener en cuenta que los resultados se exponen, no se recapitulan. ¿Qué quiere decir? Que justamente no vamos a volver a mencionar el 80% de las mujeres, o el 80% o el 15% de las unidades de análisis, no. Lo que vamos a hacer allí es hacer referencia justamente a ese patrón de comportamiento de los resultados, tendencia al crecimiento, tendencia al decrecimiento, es decir, características que sean bien precisas al respecto de ello. Bueno, esto va a permitir explicar de una forma ordenada, secuenciada, ¿sí? El significado de sus hallazgos. También nos va a servir como guía, ¿sí? Las preguntas, también las tareas o los objetivos de la investigación que teníamos planteados, y explicar por qué consideras que son relevantes, es decir, sustentarlos con citas, ¿sí? Para poder hacer este sustento también de relevancia del estudio.
Y también, bueno, por supuesto, tener en cuenta algunos principios y generalizaciones de los resultados que nos van indicando los hallazgos más importantes. Bueno, también hay que poder contrastar, ¿sí?, con otros estudios. Es fundamental esto es clave para poder hacer una buena discusión. Entonces hay que relacionar los hallazgos con estudios similares. En un rato vamos a ver lo que es la matriz para poder, a partir de ella, tener una configuración que nos permita luego, a partir de esa visualización de los datos que podemos extraer, que son pertinentes, relevantes, significativos o de interés, y que además son tratados dentro de ese estudio, porque no es que otros estudios tienen que tratar exactamente las mismas variables, pueden contar con algunas de ellas y son las con las cuales nos vamos a estar comparando o relacionando a partir de otros hallazgos también de estudios similares. Bueno, hay que utilizar los estudios que se usaron en el marco referencial, fundamentalmente, porque no podemos generar nuevos estudios, sino que algunos estudios los podemos seleccionar específicamente para la discusión, pero tienen que guardar relación con ese marco referencial teórico que ya se inscribió y también con las investigaciones similares que hayan al respecto. Es decir, cuando nosotros hacemos exploración en bases de datos, repositorios, es importante tener en cuenta que la selección del material que se busca también tiene que servir tanto para la parte del marco de referencia, así como también para la discusión. Entonces, probablemente haya artículos o material bibliográfico también de libros o capítulos o conferencias que nos puedan resultar de interés a la hora de hacer el tratamiento de esos hallazgos para hacer la comparación y a partir de ello hacer las inferencias, las caracterizaciones y las conclusiones. También es importante hacer el contraste, ¿sí?, con otros estudios que nos van a dar el respaldo a los nuestros. También se debe ser minucioso, ¿sí?, a la hora de revisar lo que dicen sus datos respecto de otros estudios, y ningún estudio respecto de otro tiene mayor o menor validez o validación, simplemente son de distintos formatos, contextos y intencionalidades, pero tienen una temática o elementos en común, y esos son los elementos que nos resultan de interés a la hora de redactar la discusión. También, por supuesto, hay que verificar si es que nuestros resultados son concordantes con lo que la literatura establece, lo que sería el marco de referencia o estado de arte, es decir, lo que se estableció en el estado de la cuestión o se conoce como estado de arte. Pero también puede darse que alguno de esos elementos determine el estado de vacancia o vacío de la investigación. Eso también es interesante poder declararlo. Y si no concuerdan, bueno, hay que evaluar si esto se debió a algún error dentro de la investigación, algún sesgo, alguna problemática que tenga alguna limitación metodológica o asociada al investigador, o si bien pueden asociarse a otras razones particulares, ¿sí?, que pueden ser en función de la muestra u otros aspectos técnicos. Y bueno, por supuesto, esto es una recomendación que es clara y es clave decirlo, que es necesario siempre que se haga una comparación con un estudio, es un estudio que lo haya leído por completo, ¿sí?, y no solo que haya leído el resumen o que no se haya leído. Fundamental hacer una comparación con algo que sí efectivamente pude leer, interpretar, internalizar y poder hacer un análisis completo y acabado de ello, ¿sí? También hay que tener cuidado a la hora de no citar estudios que están retractados, o si se citan, tener claro que están retractados, y si están retractados es porque tuvo alguna infracción ética, ¿sí?, ya sea de las normas Jones o cualquiera de ellas, que establecen que el estudio va a seguir estando disponible en el sitio web donde está publicado, en la página donde está indexada el artículo, pero no tienen la misma validez científico-técnica porque se pudo haber encontrado alguna inconsistencia o alguna problemática, ¿sí?, o algún conflicto de intereses. O también si es que el artículo está publicado en revistas predadoras, ¿sí? O sea que hay que tener cuidado a la hora de citar un artículo que plantea una pretensión que obviamente podría ser de interés para la discusión y finalmente termina siendo una problemática a la hora de nosotros publicar nuestro estudio, ¿sí? Bueno, aquí algunos elementos de referencia, ¿sí? La matriz de comparación, que esto es importante, de resultados que nos va a permitir entonces organizarnos con la siguiente estructura. Bueno, armar columnas, ¿sí? Esto va a permitir organizar la información con el establecimiento de unos criterios o patrones de referencia
fundamentalmente para poder establecer esas diferencias o características a partir de variables o indicadores que estemos evaluando. Y bueno, la característica de una matriz es que está formada obviamente por un número determinado de columnas que nos va a permitir identificar los elementos que deseamos comparar con precisión y poder escribir luego a partir de ello, una vez que esté completa esa matriz, las características de cada uno de esos objetos o eventos que estemos elaborando o evaluando a la hora de redactar la discusión. Para su elaboración, los pasos a seguir son, bueno, identificar los elementos que se desean comparar, es decir, tener clara en la composición de esta matriz qué variables o indicadores estemos evaluando, señalar esos parámetros a comparar, fundamentalmente, y obviamente identificar las características y ponerlas dentro de las celdas que corresponda para poder entonces identificarla con mayor precisión, y bueno, y a partir de ello luego ya es construir las afirmaciones sobre esos elementos comparados. Como verán a continuación, ahí tenemos el formato. Entonces, por ejemplo, tenemos una tabla de doble entrada, entonces en esta matriz que se constituye para la comparación, entonces, por ejemplo, acá tenemos en el primer fila, digamos, en la primera columna tendríamos todos los artículos o estudios que estemos considerando de interés para la comparación y la discusión a partir de ello, y en cada una de las columnas las variables o indicadores que estamos evaluando o midiendo con precisión. En la primera fila estaría ubicado nuestro estudio y allí estarían explicitados cada uno de los resultados en función de esas variables. Y bueno, y después cada uno de los estudios, por ejemplo, acá hay 6 estudios, el estudio 1 al 6, y vamos a estar ubicando en cada una de esas celdas las características que nos van a permitir luego, a partir de ello, hacer la redacción. Y esta es una recomendación que conviene porque estandariza y te permite visualizar con mayor precisión la información disponible allí. Como verán en este ejemplo, por ejemplo, acá hay un estudio sobre satisfacción laboral, y entonces, por ejemplo, este estudio, el que es específico, el que está llevando a cabo usted, tiene las variables y los indicadores sexo, edad, dimensión de control, por ejemplo, dimensión de demandas psicológicas, de apoyo social y satisfacción laboral propiamente dicho, con una escala de Likert y otras con ponderaciones diferentes o nominales. Entonces aquí lo que podemos decir, bueno, por ejemplo, estas son todas y cada una de los resultados o hallazgos que tengo de mi propio estudio, y de acuerdo a otros estudios, no sé, por ejemplo el de Shot Content, en 2007, en 2016, en 2017, 2017, 2020, acá ven, incluso lo de los años también te contextualiza y te los ubica, y ustedes verán que algunas de las celdas están vacías, es decir, no describen esa... Hola, discúlpame, se quedó en la presentación donde está escrito matriz de comparación de resultados y no se ve ningún cuadro o datos. Porque es que hablas como de columnas, pero no se ve nada. Vuelvo ahí. Algo pudo haber fallado. A ver, un segundito. Bueno, a ver. ¿Aquí sí se está viendo la matriz? Sí, ahora sí se ve. Perfecto. Bueno, perfecto. Entonces, en esta matriz lo que les mostraba era que, por ejemplo, en estas columnas, o sea, tenemos este grupo de columnas que no es que tienen que ser exactamente estas que yo puse aquí. Tantas columnas como variables me interesan comparar para luego redactar la discusión, ¿ok? Pueden ser 3, 4, 7 o 10, es decir, pero claro, tengo que tener certeza de que al menos los otros estudios que consideré de interés para la discusión puedan caracterizar al menos una o dos de esas variables que estoy generando o dimensionando, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo lo que les decía era, algunas de las celdas ustedes las verán, obviamente, sin datos o sin resultados. Bueno, eso no significa que esté mal ni que esté bien, simplemente es que para ese estudio, por ejemplo, el de Job Content Questionary, en 2007, la variable sexo y edad no estaba descrita en ese estudio o no alcanzó a detallar esa variable. Por lo tanto, yo no puedo hacer una discusión con este estudio para estas dos variables, pero sí lo puedo hacer para esta variable que es dimensión de control, demanda psicológica y apoyo social, por ejemplo. ¿ven? Y entonces ahí tengo características. En este caso son características estadísticas, no sé, el rango, la media y el desvío estándar.
Y entonces a partir de eso yo tengo un dato por el cual luego podré hacer inferencias, caracterizaciones y una descripción específica y pormenorizada. Con respecto, por ejemplo, al estudio 2016, calidad de vida profesional y síndrome de Burnout, para la variable sexo, edad, tengo características. Para la variable dimensión de control no tengo características, por lo tanto a la hora de hacer la discusión esa variable no la puedo comparar, pero sí podré comparar sexo, edad, y podré comparar, no sé, demanda psicológica, apoyo social, o la que fuere, ¿no? Por ejemplo, satisfacción laboral tampoco la puedo comparar en ninguna de estas dos precedentes. Para la de 2017 también, satisfacción laboral de personal de enfermería en una institución de segundo nivel, sí podré hacer la discusión y comparar este dato que es el de sexo, edad y también el de satisfacción laboral, pero no las otras tres características como dimensión de control, demanda psicológica, apoyo social. Para lo mismo va a suceder, y en este sentido se le agrega satisfacción laboral, bueno, también para el estudio de satisfacción laboral en los equipos de atención primaria, 2017 y en 2020 la satisfacción laboral de personal en servicio de nefrología, también tengo esos dos estudios, estos tres estudios que tienen como datos sexo, edad y satisfacción laboral. Por lo tanto, esas características o esas variables sí las voy a poder comparar respecto de mi estudio. Mi estudio versus o en contraste con el otro estudio, pero en función de la característica que sí tiene el otro estudio. No puedo dimensionar aquello que no está, ¿sí? Eso es lo que quiero dejar como mensaje también. ¿Esa parte se entendió? ¿Sí? ¿No? Bueno, igual de todos modos... Sí. Sí. Perfecto, entonces, o sea, a la hora, esto es una matriz, o sea, no es que ustedes tienen que escribir una matriz y publicar la matriz, no, la matriz es de referencia o de organización de datos, de información, que luego nos va a permitir a nosotros hacer la redacción párrafo a párrafo y con cosas concretas, objetivas y precisas, ¿sí? Y eso es el nivel de precisión que tiene que tener una discusión. Bueno, también la discusión nos tiene que permitir verificar la hipótesis y las preguntas de investigación. Entonces, igual, como en la comparación de resultados, si planteaste hipótesis, ahora deberás revisarlas, ¿sí? Y ver si estas se cumplieron o no. También es importante que en el caso de que sí se cumple, esto quiere decir que la predicción, o sea, la hipótesis planteada, fue correctamente informada por los antecedentes que ustedes escribieron respecto de lo que es la introducción y lo que es el marco referencial. Y lo metodológico. En el caso de que no se logre, obviamente, esa hipótesis, esto nos permite generar oportunidad para plantear otras explicaciones a partir de los datos o desde las concepciones teóricas. Bueno, de esta manera también podemos entregar las respuestas a las preguntas que se hicieron al principio cuando les sugerimos la idea de preguntas para la redacción de una discusión, o bien podemos indicar posibles razones por las cuales los datos obtenidos no sirven para contestarlas. También, esto también es importante de alguna manera denunciarlo o declararlo, ¿sí? Y bueno, obviamente acá hay que reiterar la pregunta antes de contestarla. En definitiva, se sigue sosteniendo la pregunta porque aún no logra una respuesta precisa, porque la hipótesis no logra ser respondida o resuelta, y seguir el mismo orden que lo que planteaste al inicio en el trabajo de investigación en este estudio. Bueno, también estos, en el caso de no cumplirse, nos va a permitir la línea de hipótesis alternativas en función de los hallazgos, y pueden ser nuevos o atípicos, también pueden tener otra tendencia, otro comportamiento esos resultados, y eso es fundamental también declararlos, y a partir de ello decir, bueno, ahora tenemos la oportunidad de plantear hipótesis alternativas para estos hallazgos, y estas alternativas nos van a permitir corroborarlos a futuro con otras líneas de investigación o la continuidad de estos estudios. También hay que evaluar, ¿sí?, la calidad metodológica del estudio, porque eso también tiene que ver con la consistencia, o sea, la discusión tiene que estar bien definida y caracterizada. Entonces, hay que recordar que la investigación sirve como base teórica para otras investigaciones futuras, ¿sí? Y futuras no significa para el próximo año, sino tal vez en simultáneo hay otros autores que están haciendo un estudio similar o relacionado a esa temática, y puede resultar de utilidad el estudio que uno esté publicando. Bueno, también hay que poder explicar en la discusión las diferencias de tu estudio
a partir de la metodología, porque tal vez la diferencia técnica o específica que tenga este estudio no es tanto en los resultados, sino en las cuestiones del instrumento que se utilizó, tal vez lo novedoso del instrumento en este contexto, tal vez es un instrumento que se utilizó en otra provincia o en otro país o en otro ámbito y que por ahí resulta de utilidad o de pertinencia para este nuevo espacio y bueno, fundamentalmente el marco institucional, y va a permitir de esta manera evaluar el desarrollo de las limitaciones o los alcances que tenga este estudio. También hay que hacer los ajustes metodológicos y las mismas deben ser justificados y eso se redacta a partir de la discusión. Obviamente estos ajustes son a nivel del instrumento, algunos instrumentos que están estandarizados pasan, no sé, algunos estudios hacen metodología con validación de instrumento por validación de experto, que es el método Delphi, y también hay que tener en cuenta que los instrumentos o las estructuras metodológicas pueden tener características que se conocen como sesgos, ¿sí? o variables extrañas o errores dentro de la producción. Y bueno, también hay que poder hacer una crítica al propio instrumento o método utilizado, porque no es necesariamente algo malo, sino que simplemente es ser objetivo y decir, bueno, este método tuvo esta intención y estos fueron algunas de las limitaciones o complicaciones o sesgos que pudimos definir, ¿sí? Bueno, obviamente esto demuestra el ánimo, el interés, la motivación para seguir mejorando la calidad de tu investigación y obviamente también la honestidad intelectual. También hay que poder describir las limitaciones del estudio, ¿sí? Justamente en esta línea, poder declarar las limitaciones resulta siempre necesario y útil para que futuros investigadores no, digamos, caigan con la misma problemática, o como se dice aquí, tropiecen con la misma piedra. Es decir, al declarar las limitaciones también le están abriendo la posibilidad a otros investigadores o autores de un estudio de esta temática que obviamente tengan en cuenta esta situación y esta consideración para poder preestablecer algunas condiciones dadas que las puedan controlar también, ¿cierto? Y de esta manera entonces poder hallar otro camino para llegar a la solución o a la respuesta de esa pregunta que se generó en el estudio de investigación. Entonces, las limitaciones de la investigación siempre se consideran aquellas características del diseño metodológico también, que afectan entonces por ello la interpretación de estos resultados. Estas pueden estar relacionadas con restricciones a la generalización, a la utilidad o a las aplicaciones prácticas de los hallazgos. Más de una vez queremos hacer encajar las respuestas y darle una solución o un relacionamiento, una correlación a esto que escribimos y con eso que vemos que es el resultado objetivo, y la realidad es que simplemente hay que decir, bueno, efectivamente, esto no concuerda, no encaja, es decir, pretendemos hacerle, encontrar un engranaje que no está. Entonces, en este caso también es importante hacer la autocrítica, la revisión de estas limitaciones, y nos vamos a dar cuenta de estas variables que están entorpeciendo el proceso de investigación y por lo tanto la interpretación de los resultados. Reconocer entonces estas limitaciones también brinda la oportunidad de poder demostrar lo que se pudo pensar críticamente sobre el problema y que aquello que está dentro de la publicación de la literatura relevante publicada y que va a permitir evaluar otros métodos que se puedan elegir para poder abordar esta problemática, tal vez a la luz de otra metodología, ¿sí? E incluso puede haber un viraje, es decir, variar directamente a otro formato metodológico con un diseño, tal vez era cuantitativo, y de repente hay una estructura cualitativa que te permite ver eso que necesitas medir o precisar, o caracterizar o definir. Entonces, con otros sustentos teóricos también, porque también hay estudios que son más bien fenomenológicos, hermenéuticos o de otras formas metodológicas que también te permiten llegar a las interpretaciones o los resultados que esperabas. Entonces, esto también es importante porque nos obliga a pensar otras metodologías que existen respecto de ello. O incluso el cálculo de la consistencia interna a través, no sé, de métodos como alfa de Cronbach u otras metodologías específicas que permiten medir justamente la consistencia o índices de validación interna y externa de estos estudios. Bueno, justamente a la hora de describir limitaciones, podemos decir que existen lo que se conocen como sesgos, que pueden ser asociados a la memoria selectiva, los sesgos telescópicos, ¿sí? El de atribución y el de exageración. Y aquí vemos los tipos de limitaciones, las que pueden ser de tipo metodológicas o atribuibles al investigador.
Por ejemplo, respecto a la atribución al investigador, podemos decir, bueno, al acceso a la información, a determinados datos, a los efectos longitudinales, que lo hace a lo largo del tiempo y puede no recordar determinado dato, momento o característica del comportamiento del fenómeno de esa variable en determinado momento, y tal vez no hubo un registro preciso o fidedigno o suficiente. Los prejuicios culturales respecto a determinadas temáticas, no sé, por ejemplo, lo que es violencia, el consumo de sustancias, u otros aspectos que incluso rozan con los flagelos sociales o morales, y también los relacionados con el idioma. También esto puede tener alguna incidencia con respecto a las limitaciones que se puedan, incluso en ciertas traducciones o términos que se usan en alguna investigación, pueden tener un significado. Bueno, fundamentalmente esto tiene que ver con la operacionalización de los términos y de las variables, y bueno, si el término está en un idioma muy particular, y a veces la traducción puede traer a colación alguna interpretación tergiversada, bueno, eso también es importante tenerlo presente. Y respecto a las metodológicas, las limitaciones pueden ser falta de datos confiables, o que no sean suficientes, falta de estudios previos al respecto. Eso no significa que no haya estado de arte, o también puede representar que hay un estado de vacancia de mayor interés, y fundamentalmente tal vez las fuentes en las que exploraron no fueron las suficientes o las correctas o las adecuadas, y por eso no es conveniente decir no hay estudios o no hay resultados. No, tal vez es interesante reconocer que las fuentes en las que hice la exploración, los metadatos, no lograron arrojar, por ejemplo, estudios similares, pero eso no significa que no existan. Tal vez si lo hubiéramos puesto en otro idioma, probablemente el resultado sea, no sé, 2,5 millones de resultados de artículos disponibles, y tenés que tener, no sé, 7 días de la semana para leer, y las 24 horas del día sin dormirte de leer todos esos 2,5 millones de artículos o de publicaciones al respecto de eso que buscaste con los operadores booleanos o con a través de los motores de búsqueda. Bueno, también hay otras problemáticas metodológicas, como por ejemplo lo de las problemáticas en la recopilación de datos, también a partir de qué tipo de instrumentos, qué formas. Pueden ser, por ejemplo, cuando son de observación participante, no participante, cuando son a través de test o encuestas autoadministradas, que también puede haber sesgo de datos autoinformados, por ejemplo. Entonces, ahí puede no estar el dato completo, puede estar tachado, no puede haber completado determinado dato. Bueno, hoy con los formularios electrónicos, tal vez uno puede controlar con determinado nivel de intervención sobre el instrumento que esta respuesta es de campo obligatorio. Bueno, entonces ahí no es que te va a faltar el dato, pero también así fuera campo obligatorio puede contestar cualquier letra o número y no ser consistente con lo que le estás preguntando. Por ejemplo, suponte que el estudio es un estudio bajo anonimato, y si le pedís un dato que no es de la identidad personal, pero sí que, o sea, sí, es un dato de identidad, pero no revela la confidencialidad del mismo. O sea, por ejemplo, si te preguntan la variable sexo, masculino o femenino, entonces, fundamentalmente, y la persona no se considera ni masculino ni femenino, es no binario, lo que fuere, y no estaba esa característica, entonces tal vez no te contesta, o si tenía la opción otro, te contesta a otros, y si no tenía la opción, no te lo contesta. Pero como era campo obligatorio, te contesta una cosa y tal vez no represente la respuesta que la persona quería dar. Entonces, en este caso, en el caso de que sean estudios relacionados a sujetos que responden, ¿no? que la unidad de análisis sean personas, desde el punto de vista que son las que brindan información. Si la información es evaluar determinadas características de la persona sin que la persona reporte los datos, bueno, también va a depender de la precisión del instrumento, de las observaciones, y de la fidelidad de la observación que haga el investigador o el grupo de investigadores o la persona encargada de esa tarea, de ese relevamiento, porque también en los trabajos de investigación se dividen determinados roles, y puede ser que se elija un grupo de técnicos para que esos técnicos se ocupen específicamente de esa tarea, de relevar esos datos. Y bueno, como por ejemplo en el caso del censo, ¿no es cierto?, que puede traer alguna problemática a la hora de completar datos de una manera, no sé, te dicen que viven 3 personas y capaz que viven 4. ¿Y por qué no declaran que viven las 4? Porque tal vez eso pueda representar una problemática impositiva, bueno, de distintos niveles, y bueno, entonces también tiene que ver incluso hasta con determinados prejuicios, si queremos decirlo, en este caso atribuibles al investigador, ¿cierto? Bueno, con respecto a estas limitaciones del acceso, decíamos, por ejemplo, el de memoria selectiva,
es recordar o no recordar experiencias o eventos que ocurrieron en algún momento del pasado. Entonces, bueno, también esto de alguna manera tenía que ver con esto de los efectos longitudinales. La limitación telescópico tiene que ver con recordar eventos que ocurrieron en un momento como si hubieran ocurrido en otro, también como una proyección. El de atribución es el acto de atribuir eventos y resultados positivos a la propia actuación, pero atribuir eventos y resultados negativos a fuerzas externas. Entonces, también esto representa una limitación que hay que declararla en la discusión, y la exageración, bueno, representa ese acto de representar resultados, embellecer eventos como más significativos de lo que en realidad son. Entonces, justamente eso de aumentarlo, darle mayor valor a algo, eso es la exageración. Entonces también hay que tener cuidado en no cometer estas limitaciones o no caer en ellas, ¿sí? Algunas implicancias, sí, en este caso, para futuras investigaciones, vamos a decir como tal, hay epistemólogos que sostienen este planteo, o sea, no es algo que establecemos nosotros como miembros de este equipo editorial, lo que estamos planteando es una idea que tiene un sentido epistemológico, un sentido de cosmovisión, justamente el sentido de ciencia, ¿no? La ciencia como una unidad productora, ¿cierto?, de conocimiento, generadora de nuevas preguntas, y que promueve la posibilidad de, también incluso decimos que la ciencia, desde el punto de vista de los epistemólogos sociales y de la teoría crítica social, establecen este criterio claro, ¿no?, de que la ciencia tiene una contribución a la sociedad del conocimiento y la sociedad en general, en su conjunto, y a la comunidad científica y también a la comunidad en sí misma. En este sentido, entonces, la ciencia se renueva, se proyecta, y bueno, tiene este sentido de circularidad del conocimiento, y tiene un alcance mayor. Entonces, no se acaba, ¿sí?, con el reporte de su investigación, porque, o sea, no está limitada por ello, porque justamente la ciencia nos permite tener acceso a través de los distintos autores que publican y que investigan y que desarrollan y que visibilizan sus resultados. Entonces, a lo mejor recién está por empezar esta cuestión, y por ello es vital señalar que temas o problemas se deben continuar investigando. Es decir, tal vez es necesario desde este punto de vista plantear una continuidad en el estudio. Entonces, por eso decir cómo podemos abrir paso a nuevas o a futuras investigaciones, o a darle continuidad a través de otros estudios, ya sea que también los podemos encarar nosotros o abordar, o que los pueda abordar y otro grupo de investigación. También pueden plantearse ideas como, por ejemplo, el de mejorar instrumentos para la recolección de datos y de información, poder también mejorar esta parte que era uno de los sesgos que habíamos planteado, que era el de el tamaño muestral. Entonces es importante en este caso tal vez los ajustes en la estructura de los sistemas de selección poblacional, lo que serían los métodos para evaluar muestreos, ¿sí?, muestreos probabilísticos, no probabilísticos, y a partir de ello tener una inferencia un poco más precisa y un tanto más clara y oportuna y pertinente para la investigación que estamos haciendo. También continuar con el alcance hacia otras investigaciones, entre otros aspectos que también pueden ser investigaciones de otros campos de estudio, ¿cierto? Porque tal vez el estudio tenga que ver no necesariamente con algo clínico, sino con algo psicosocial o socioeducacional, y bueno, probablemente pueda servir de interés para otro. Por ejemplo, si la temática está estudiando el aporte de la telesalud, o la teleinvestigación, o la telegestión, o los aportes que está generando, por ejemplo, un nuevo procedimiento, alguna nueva técnica de enseñanza, como es la simulación, por ejemplo, las dinámicas de simulación de clase invertida, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, de aula invertida. Es interesantísimo porque tiene que ver con un formato de simulación distinto, o de enseñanza distinto, que obviamente en determinado contexto dio determinados resultados, y pueda ser útil para otras ciencias. No sé, por ejemplo, la enseñanza de las matemáticas en la carrera de ingeniería, y capaz que este estudio lo hice, por ejemplo, la enseñanza de la biofísica en estudiantes de ciencia de la salud. Entonces, pero lo importante es lo que se diseñó, el instrumento, la propuesta que se hizo, no tanto en qué grupo poblacional. Entonces, justamente a otros investigadores les puede resultar de interés y pertinencia el continuar esa línea en base a determinadas recomendaciones que surgen justamente en la discusión que usted está haciendo, ¿sí?, que usted está planteando. Bueno, a partir de esto, digamos, abrimos el espacio de comentarios o consultas que quieran realizar, y si quieren escribirme particularmente respecto de esto, podrán escribirme al correo que es clepes@saludcit.ar,
para poder tener algunos intercambios que consideren necesarios o pertinentes al respecto, ¿cierto? Y esto es importante, ¿no? De poder generar un espacio de producir un artículo científico y dentro de uno de los momentos en las instancias del artículo científico es justamente poder redactar la discusión. Y la discusión se caracteriza por estos aspectos que les mencionamos. También es un ejercicio, tanto intelectual como práctico, porque justamente se traslada a la práctica de la producción de la misma, y requiere justamente un momento crítico de análisis y también de sinceridad y honestidad intelectual, y fundamentalmente de ser transparentes, sólidos, breves, concisos, y tener precisión en los términos y no hacer redundancias, no recapitular datos que ya estaban preestablecidos en los resultados, sino simplemente hablar de sus patrones o sus comportamientos. En este momento abrimos el espacio para las preguntas o comentarios que quieran hacer al respecto de esta temática que se abordó en el día de la fecha. Muchísimas gracias. Si quieren pueden redactar en el chat, en el caso que no quieran abrir el micrófono, la pregunta, a ver, voy a abrir el chat, a ver si en el chat hay preguntas. Dice, bueno, cuestiones de la presentación ya están resueltas. Sí, que está claro, bueno, cuando se hizo la pregunta sobre la matriz justamente, y dice, gracias, muy claro, dice Freire Verónica. Bueno, perfecto, entonces. Muy bien, sí, la verdad que la presentación de hoy era bastante sucinta, justamente hablando de discusión, no se puede hacer muy extenso algo que tiene que ver con un nivel de precisión, ¿cierto? En este sentido. No hay muchas dudas, lo aparente no. Bueno, esperamos que cuando hagan sus artículos eso tampoco resulte una problemática, al contrario, resulte un espacio, un ejercicio para la redacción de un artículo científico con la escritura científica, ¿cierto? Muchas gracias, está muy claro, perfecto, eso dice Elvis. Muy bien. Y tal vez les quiero preguntar yo a ustedes, entonces así aprovechamos la retroalimentación que es necesaria. Yo en un momento dado de la presentación les hice el comentario o la reflexión justamente de que ocasionalmente cuando estamos haciendo una exploración en determinadas bases, una primera instancia es buscar en las bases que nos recomiendan los docentes, los metodólogos, ¿sí? Entonces, en este caso, tal vez usamos con frecuencia determinadas bases, pero el resultado de una otra base puede arrojar también otros estudios. Entonces, no quedarnos con la limitación de lo que nos da una base, tal vez arrojó 285.000 estudios, otro arrojó 115.000 y otros arrojó 35, es decir, puede haber variabilidad, y no es que una base es mejor que la otra, por supuesto que hay estándares de calidad para medir las características, el factor de impacto que tienen las mismas, ¿no? Pero sí es importante que se tenga en cuenta que no es conveniente, primero, en una discusión no se dice si hay más o menos estudios, lo que tenemos que tener precisión y objetividad. Basado en estos estudios, y con estos estudios estoy haciendo la discusión y la comparación específica de estos patrones o de estas características que señalamos, y que justamente el armado de lo que es la matriz entonces nos va a permitir hacer una comparación objetiva, exhaustiva y precisa. Es decir, y dejamos claro, y somos transparentes, decir, estos son los elementos con los que me estoy comparando, porque además tienen que ser estudios que guarden similitud, fundamentalmente, no pueden ser cualquier estudio. Y decir, y por más que el estudio tenga una o dos variables que se relacionan tal vez en forma directa con el que yo tengo, bueno, hay que evaluar primero que no esté en revistas predadoras, que lo habíamos mencionado, ¿sí? O que no esté retractado, ¿sí? Y si está retractado, bueno, declararlo. O sea que hay que determinar esta problemática, esta limitación que es importante tenerla en cuenta, porque si no, obviamente estamos aseverando algo que está retractado, y entonces también entramos en una falacia de la construcción de la respuesta o del hallazgo que estamos infiriendo, ¿sí? Y bueno, por eso decimos que va de lo particular a lo general. Que dice, ¿existe un número de hasta cuántos estudios puedo nombrar, citar? No, tantos como tengas disponible y que hayas leído y que resulten pertinente, coherente, consistente y vinculados con el estudio que estás haciendo. ¿Puedo citar aproximadamente para la discusión o es indiferente? No, justamente tendrías que seleccionar siempre un
un grupo de estudios. Por supuesto, con uno no vas a poder hacer una comparación, una discusión, con dos tampoco, es decir, no es suficiente, pero tal vez no haya, en las bases que buscaste, no hayas logrado encontrar más de los que tenés. Entonces, tal vez es momento de preguntarte si ahí no estás entrando en una limitación. Pero entonces, si entraste en una limitación y decís, solo tengo 2 estudios, bueno, también citar esos 2 estudios, pero capaz que de esos 2 estudios, respecto de tu estudio, tengan muchos más elementos que comparar que del tuyo respecto a 7 u 8, 9 o 15. Es decir, también la profundidad y la complejidad con que lo analices también va a dar cuenta de cómo estás logrando la interacción de esas relaciones que estás estableciendo entre tu estudio y los otros estudios publicados. ¿Sí? No sé si, Verónica, con eso te pude responder o si se interpretó. Ahí me pusiste ok, perfecto. Bueno, en lo que es enfermería en control de infecciones, seguramente ustedes tienen algunas bases incluso de recomendaciones ya preestablecidas, incluso ustedes miden las categorías, ¿no es cierto?, de recomendación y evidencia de los estudios, y desde ya que uno se queda con, no sé, guías de buenas prácticas clínicas, estudios realizados con estudios de control, de series y controles, también estudios que se hacen a lo largo del tiempo, ¿cierto?, los longitudinales, y esos son sumamente interesantes, pero también hay otros estudios que obviamente son más novedosos, más atípicos, porque incluso pueden ser más recientes o pueden tener una importancia o una relevancia contextual en esta instancia, ¿no? en esa instancia, en ese momento dado de la historia de esa institución o de esa temática. También hay temáticas que se retoman y que fueron tendencia de alguna manera o moda en un momento, en alguna década, y hoy obviamente se retoman, y justamente a la hora de buscar artículos, tenés artículos publicados de años precedentes, pero mucho más de 10, 20 o 30 años, y que también es interesante, y libros, ¿sí? Porque no es que solo van a citar artículos, incluso hay publicaciones que están hechas en capítulos de libros o libros. Entonces, pero bueno, obviamente la relevancia de la ciencia hace que hoy las revistas ocupen ese espacio, las revistas representan este espacio de divulgación y de difusión del conocimiento a través de los espacios de indexación, las revistas indexadas, y las que tienen formato físico, obviamente las que llegan a mano de uno y pueda leer con profundidad los textos y hacer una crítica, ¿cierto? Entonces esto también es importante. Y también hubo una recomendación que se les recomendó que hagan las discusiones con qué artículos, con artículos originales que provengan de revisiones sistemáticas, y también no revisión de literatura, sino revisión sistemática, que ya tiene otro aspecto metódico, y también de lo que se conocen como metaanálisis. Entonces, de esta manera le da mayor precisión y nivel de evidencia a la discusión que ustedes están haciendo, y de esta manera logra una relevancia incluso científica y técnica a la hora de redactar esa discusión. ¿Sí? ¿Algún otro comentario de interés respecto de esto que se está abordando en el día de la fecha? Bueno, en lo aparente no, pero sí quedaríamos con la conclusión de que este es un momento crítico del artículo científico, y como tal tiene tanta importancia como cualquiera de sus otras partes, ¿sí? Y fundamentalmente porque es el momento en el que usted está haciendo, de alguna manera, dando cuenta de los elementos relevantes, pertinentes y más representativos de su estudio. Entonces, y además justamente los está comparando con otros. Por eso es crítico, porque es el momento en el que usted tiene que dedicarle tiempo y lectura y profundidad a la hora de hacer esas redacciones, y evitar los términos ambiguos o los términos que sean ambivalentes o que generen algún problema de interpretación, ¿sí? Y en el caso de que sea un término muy específico respecto del estudio, usted, si ya hizo la operacionalización nominal del término, si ya está puesto en algún momento en una instancia del artículo, perfecto, y si no, es pertinente hacer la referencia, ya sea nota al pie o entre paréntesis o en alguna instancia que permita describir con mayor precisión ese término o sigla que usted esté empleando o utilizando al respecto, ¿sí? Igual se declaran al principio también las mismas, porque además
cuando escriben las palabras claves, ¿no es cierto? Las keywords, ustedes tienen que tener en cuenta que si las mismas están con siglas, deben ser declaradas, ¿sí? Entonces esto también es importante. Y si las transfieren al momento de la discusión, también sostenerlas. Fue una de las partes más tediosas realmente al momento de realizar mi tesis, pero en realidad porque no contaba con las herramientas que nos estás brindando hoy. Súper valorable realmente, gracias. Bueno, muchas gracias Verónica. Valoro el planteo y la reflexión que realizás. Y bueno, es importante que obviamente uno es autocrítico y dice, bueno, en este momento el camino que voy a hacer es otro, aunque represente un esfuerzo en una primera etapa, ya luego se convierte como en un hábito incorporado y fundamentalmente como una práctica profesional, lo que hoy se conoce en nuestra profesión como práctica avanzada, ¿no es cierto? Enfermería de práctica avanzada. Con respecto a las limitaciones atribuibles al investigador, ¿cuáles serían las de efecto longitudinal? No sé si puede dar un ejemplo. Sí, yo había mencionado justamente que hayan sucedido estudios o eventos o instancias de ese fenómeno, ese estudio que realiza este investigador en otro momento y no las pueda recordar con mucho nivel de precisión y por lo tanto no pueda dar cuenta de ese hallazgo o de ese resultado. ¿Sí? O sea, en un estudio que se hizo a lo largo del tiempo y en otro momento, entonces tiene una referencia de ese otro momento y que lo quisiera hoy, digamos, recomponer en el análisis que está haciendo ahora, en esta discusión, y que justamente no tiene precisión o el dato fino de esa instancia de lo que sucedió en ese momento con el comportamiento de los datos, o de la variable en sí misma, ¿sí? A eso refería Betty. Bueno, se animaron a hacer varias preguntas, eso es muy interesante. Ah, dice ok, perfecto. Bueno, entonces, en virtud de que hemos abordado y las preguntas se han establecido en este espacio a través del chat, quedamos a disposición de ustedes, todo el comité editorial de esta revista, Salud, Ciencia y Tecnología. Agradecemos el tiempo que se tomaron para conectarse y fundamentalmente para preguntar también aquello que haya quedado dentro del interés o el comentario. Por supuesto que el material va a estar disponible en la plataforma virtual para que lo puedan descargar y desde ya que si hay alguna consulta específica la puedan realizar también en ese espacio y nosotros dentro del tiempo de revisión del campus podremos darle respuesta a esas preguntas que surgen y si no lo damos como contenido avanzado y avanzamos en el programa que tenemos establecido hasta cerrar esta etapa de formación que han emprendido en esta instancia. ¿Sí? Les deseamos éxitos y estamos en comunicación. Que tengan una buena jornada.